Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros seguidores, las redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo el Diseño de Dios. Así que, Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues muy bien, gracias a Dios. Muy contenta y agradecida porque nos permite una semana más para conectarnos con nuestros amigos que nos conectan cada semana en esta sección de Volviendo al Diseño de Dios que lo transmite su amiga Lorena Ávila desde la ciudad de Tijuana, Baja California, en México. Y bueno, pues vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias esta nueva tarde. Gracias por todos los que nos verán por medio de las redes sociales. Señor, hoy bendecimos sus vidas y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ministrando de acuerdo a lo que están necesitando aquellos que nos escuchan, porque sabemos que siempre estamos necesitados de ti, Señor. Y hoy bendecimos este tiempo y ponemos en tus manos, Espíritu Santo, esta palabra para que traiga edificación, crecimiento y fructifiquemos como tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero decirles que el tema que les traigo hoy es fructifica. Tú fructifica y no disminuyas. Ese es el tema. Tú fructifica y no disminuyas. Y te quiero decir que no veas lo que otros hagan a tu alrededor, ¿sí? Los que otros estén hablando, diciendo o haciendo, tú enfócate en tu propia carrera, que otros no estarán ante el trono de Dios abogando por ti. Y hoy quiero hablarte esta palabra, y yo también me la hablo para mí, porque todos necesitamos que nos recuerden como Pablo nos hablaba en sus epístolas, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita, vamos a ver Juan, no vamos a hablar en Pablo más adelante, pero Juan 4:23 al 24, capítulo 4, versículo 23 y 24, dice así: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo quiero hacer una pausa aquí y quiero decirte que cuando él habla de adoración, está hablando, sí, de la adoración que nosotros podemos darle, ¿verdad? Cuando nos congregamos todo el cuerpo de Cristo en la iglesia, de estar adorando, alabando, pero lo que Dios está hablando más allá de esa adoración es que tenga congruencia esa adoración que hablamos que adoramos en la iglesia. Esa adoración más que nada es un estilo de vida, es una forma de vida que si tú estás en Cristo y estás alimentando tu espíritu, debe de ir en ese crecimiento, pero no en todos los hijos es así. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene oposición esa adoración, ese hacer lo que la palabra nos dice que hagamos, ¿verdad? Y cuando habla, hoy es el tiempo, nos habla la escritura, ¿verdad? Dice que la hora viene y ahora es, está hablando, hoy es el tiempo, porque dice ahora es, quiere decir que hoy es el tiempo, nos está hablando la escritura en esa posición de ahora es el tiempo, cuando se mostrarán los verdaderos seguidores de Cristo, por nuestra manera de vivir, desde la actitud del corazón. ¿Sí? Porque la adoración, como les comentaba, es un estilo de vida que muestra un corazón transformado por el amor de Dios en nosotros. No es que nosotros lo podamos hacer solos, no. Es que cuando fue hecha esa salvación por medio de tu declaración de fe, de aceptar a Cristo, en el Espíritu fue hecho todo, pero la alma, como lo hemos estado hablando, está en un proceso de ser transformada y eso implica tu libre albedrío, tu voluntad con la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros, ¿verdad? Y la clave, para reproducir o producir fruto es permanecer en Cristo. Si tú y yo aceptamos en un momento a Cristo, pero ya no tuvimos esa cercanía con Él, con las cosas de su espíritu, de su reino, de estar congregándonos, de buscar su palabra, de alimentarnos en una comunión con Él, porque cuando nosotros nos relacionamos con Dios en una oración, en un desbordar de nuestro corazón, de hablar con Él cotidianamente de nuestro día, que lo hagamos presente en nuestro diario vivir, lleva un crecimiento, porque Dios también nos está retroalimentando. No nomás tengo un monólogo, tengo un diálogo con Él, ¿sí? Un monólogo es cuando tú nada más estás hablando y hablando, pero un diálogo es que hablas y luego Él te responde en tus pensamientos. Te trae pensamientos, es su voz que te habla dentro de ti. Y en Filipenses 2:13-14 dice así.
Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué te está diciendo? Cuando tú estás en esa cercanía, Él pone el querer en nosotros, Él produce el querer como el hacer lo bueno. Él va cambiando nuestro interior y tú y yo que somos creyentes estamos viviéndolo. Pero hay muchos que nos podemos desconectar. ¿Por qué? Por las mismas circunstancias. Y tiende nuestra naturaleza humana a estar murmurando, ¿no? Porque aquí lo habla bien claro, dice, haced todo sin murmuraciones y también sin contiendas. El Señor nos conoce perfectamente y sabe que la murmuración, pleitos o contiendas es parte del ego de la humanidad y de la expectativa de un alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la expectativa de un alma siempre se va a contradecir de otro, pero cuando estamos alineados en una sola palabra, en la palabra de verdad, todos estamos caminando, estando dirigidos, direccionados. Pero cuando no estás en esa conexión con la palabra, tu alma tiene una expectativa de los demás o de las cosas que deberían de ser y empieza a producir en ti emociones y empiezas a conducirte en una voluntad sin dirección de esa palabra, de esa verdad que te libera, sana y que te restaura. Entonces Dios por eso quiere que no estemos separados de Él. Por eso el producir fruto, fruto bueno, es porque vas a estar conectado. Pero ¿a qué te conectas? Porque dependiendo de dónde estás conectado va a ser el fruto. Y tú y yo podemos ser un fruto, un árbol bueno o un árbol malo. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelantito. Lucas 6:43 dice, y aquí vengo afirmándote lo que te decía, un árbol no puede producir frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos. Un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen en los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Entonces aquí te está comprobando esa parte, ¿no? Entonces, ¿de qué árbol eres tú? Porque del árbol que tú estés conectado, a qué fuente estés conectado, vas a producir frutos. Si tú estás conectado al árbol del mundo, vas a producir frutos del mundo, vas a producir frutos que te van a llevar en tu propia concupiscencia, en los deseos de tu carne, que muchas veces te van a llevar a lamento, a lloro, a amargura, a resentimiento, a muchas cosas que te van a hacer sufrir. Pero cuando tú estás conectado al fruto bueno, ¿sí? Vas a dar buenos frutos porque vas a estar en la vid verdadera, que es donde vas a estar en la palabra, que la palabra va a traer una renovación de tu mente. Y hoy quiero continuar y decirte que tú y yo estamos cimentados sobre la roca que es Jesucristo. Por lo tanto, deberíamos estar en el árbol bueno que da fruto bueno y que nos identifique por el fruto y por estar en el lugar correcto, ¿sí? Y no podemos engañarnos, ni tú ni yo podemos engañarnos y creer que amas a Dios y al mismo tiempo no renunciar a la vieja manera de vivir. Porque mucho pueblo, mucha iglesia estamos de esa manera. Podemos estar o podemos estar pasando o pudimos haber pasado o podríamos llegar a pasar. Sí, que estemos engañándonos, creyendo, sí, sí estoy en Dios, estoy haciendo las cosas y creyendo que amas a Dios, pero a Dios no le agrada porque Dios no te comparte. O eres, como dice, o eres frío o eres caliente porque tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Y es una palabra fuerte que hemos hablado anteriormente. Entonces no podemos estar en la puerta que es Jesucristo, pero no entrar. Estar en la puerta como estamos acá del mundo y estamos acá con Dios, pero ni entras ni te sales y estás allí y Dios dice, entra por la puerta, entra, no nomás te quedes en la puerta, entra a la puerta, ve y deleítate, ¿sí? En el Señor. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Y esto aquí es una palabra que te estoy hablando sobre esa parte que muchas nos queremos engañar y decir, no, yo amo a Dios y estoy en Dios, pero tú sabes, porque tienes una conciencia, tienes al Espíritu que te redarguye y sabes que nos alinea muchas veces lo que estamos viviendo. Y por eso es que estamos hablando. Tú fructifica y no disminuyas, porque el fruto es que por el fruto se va a dar a conocer. Y dice Jesús, por sus frutos los conocerán, quiénes son míos. Y es bien interesante porque no es por los dones, es por el fruto. Entonces tenemos que reconocer cuánto le duele a nuestro Dios la infidelidad de nuestro corazón.
y la lujuria de nuestros ojos que anhela a ídolos. Todo aquello que ocupe un lugar que esté en tus pensamientos, que esté desalojando a Dios de tu mente, ese es un ídolo. Entonces tenemos que estar conscientes y examinando nuestra mente, porque lo que hay en nuestra mente va a bajar a nuestro corazón y ahí se va a sentar ese ídolo. Y Dios nos dice en esa palabra, ¿no? Y nos ha hablado. Y Dios es un Dios celoso. Y Él ve esa parte. Entonces quiero decirte que Jesucristo nos compró con su sangre y esto sabemos, lo sabemos y nos lo han dicho desde chiquitos. Pero no ha tenido un rema en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma. Entonces, cuando Él nos compró con nuestra sangre, pagó el precio por nuestros pecados, delitos, enfermedades, pobreza espiritual, para darnos libertad. Nos dio una vida nueva espiritual y nos libró de la maldición que se nos venía transmitiendo en Adán y que todas esas maldiciones de estar apartados, lejos del Padre, Jesús vino a reconciliarnos, a conectarnos para entrar al trono de la gracia confiadamente como hijos, como herederos del reino por medio de la sangre de Jesucristo. Jesús nos trasladó del reino de la oscuridad al reino de su Hijo amado. Y esto, lo que quiero decirte, por lo tanto, el Señor de nuestras vidas es Jesucristo. A Él debemos ir para ser dirigidos en lo que es bueno para nosotros mismos y ser confortados, llenos de gozo, paz en nuestra alma, para fructificar y no disminuir el paso para estar en ese plan eterno, en su plan eterno, ¿no? En su propósito dado a nosotros para vivir aquí en la tierra. Yo quiero decirte que todo propósito de Dios que nos dio está en cumplimiento. Sí, está en cumplimiento. Y en Primera de Timoteo 1:19 de la Nueva Traducción Viviente dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, ¿sí? Y como resultado su fe naufragó. Algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia. Quiere decir que acallaron su conciencia y esa conciencia se cauteriza, se hace dura. Porque si el espíritu no lo escuchas, porque no te alimentas, pero usa aún la conciencia, pero aún así, dice aquí, aférrate a tu fe, le está hablando al pueblo, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los creyentes. Mantén, dice, limpia tu conciencia. Hay un punto clave en este versículo. Aférrate a tu fe. Aférrate a tu fe. El enemigo y tu propia carne se oponen al Espíritu de Dios, ¿sí? Eso es bíblico. Esa carne, esa concupiscencia, esas maneras viejas de vivir, de hacer, de conducirnos, todavía quieren estar gobernándonos. Y el enemigo hace también su parte. Entonces, si nosotros no nos llenamos de la palabra, de las cosas que el alma necesita, ¿qué es lo que pasa? Se oponen al Espíritu de Dios que mora en ti y en mí. Y tus circunstancias, aflicciones y las soluciones que el mundo te ofrece buscarán apartarte de esa fe, ¿sí? Sí, esas circunstancias, aflicciones, ¿sí? Y las soluciones que el mundo te ofrece te, te buscarán apartar de la fe, que te percibas cansado, desesperanzado y soltarte de esa fe que se avivó en ti cuando creíste, porque el mal se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Eso es bíblico, dicen eso en la palabra. Y ahí es que toman mucho, ahí es ahí es que toman muchos el control para hacer y vivir a su manera. O sea, en ese cansancio, en esa espera, se cansaron y empiezan a tomar control de su vida sin tomar en cuenta a Dios y a vivir a su manera y se sueltan de la fuente que es en Cristo. Y por la fe, ¿sí? Y por la falta de fe empezarán a operar en esos hijos en desobediencia. Empezará a obrar ese espíritu de desobediencia. Y muchas veces tú o yo hemos estado en ese camino, pero el mismo espíritu nos levanta y volvemos a levantarnos y nos posicionamos como hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a sufrir mayor pérdida, que vamos a hacer más largo el proceso, vamos a tomar veredas o sendas que nos van a desviar del camino. Y hay muchos que aún sabiéndolo se desalientan y dejan la voluntad del Padre, ¿sí? O sea,
se vuelven desobedientes aún sabiendo, se desalientan y se desalinean de la voluntad del Padre, porque conocen una palabra, conocen palabra de Dios, o por la conciencia que los advierte o los acusa, pero aún así insisten y persisten en ese camino. Y eso hay mucho pueblo, saben que es malo, pero no quieren pensar, no quieren meditar en la palabra y se dejan llevar porque ellos quieren tomar su propio control, porque quieren recibir lo que quieren. Y no lo obtienen de la mano de Dios porque no están preparados, porque no es por ahí, no sabemos. Pero mucho pueblo se desvía porque se desespera, se impacienta, se cansa y es seducido por las soluciones que le ofrece el mundo. Y tú y yo estamos rodeados de un mundo y aún de gente que dice creyentes, pero no viven el evangelio. ¿Y qué es lo que pasa? Nos aconsejan o nos seducen para tomar soluciones o resoluciones a nuestra manera en lugar de esperar por fe. Y yo y tú o yo tenemos una asignatura como llamados o escogidos de Dios para que nuestra fe no naufrague. Aún mayor para vivir en el propósito y plan de Dios, que es vivir en Cristo Jesús y continuar lo que Él empezó. Mostrar el amor del Padre y llevar las almas a Dios por medio de la redención en Jesucristo. Y llevar las buenas nuevas de salvación. Yo quiero decirte que en Isaías 40:31 dice así, el verdadero guerrero no abandona la batalla, sufre, llora, ríe y no vuelve atrás. Si cae, se levanta confiado en que Dios le dará la victoria. Esa va a ser la posición de un hijo de Dios, un verdadero guerrero, porque Dios te reviste con las armas espirituales, porque somos soldados de un reino que no está en esta tierra. Es un reino divino, un reino del Dios viviente, ¿sí? Entonces Pablo nos da en este tiempo a todo creyente una instrucción, lo que en su tiempo le decía a Timoteo. Y en Timoteo, primera de Timoteo 4:13, capítulo 4, versículo 13, 14 y 16 dice lo siguiente, y eso nos habla a nosotros también. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y animar y enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron manos. Y en el 16 dice así, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de las quienes te oyen. Y esto trae un mensaje tremendo para nosotros, ¿sí? Porque yo te estoy diciendo, hasta que yo llegue, dice aquí, y aquí esto nos habla Dios a través del apóstol Pablo, hasta que yo llegue, ya sea que yo te mande llamar, ¿sí? O que venga por ti. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Dedícate a leer las escrituras. No es una sugerencia, es una instrucción o mandato. ¿Cómo nos dedicamos tú y yo a trabajar, a ejercitarnos, a alimentarnos, a tener momentos de diversión? Es mucho más importante dedicarnos a leer las escrituras que renuevan nuestra mente, que cambian nuestras emociones, nuestros sentimientos e influencian nuestra manera de accionar ante la vida. Y desde este punto estaremos fructificando, porque estamos hablando, tú fructifica, no disminuyas. Entonces aquí estaremos fructificando y no disminuyendo, ¿sí? Como estaremos como la aurora, que va de luz en una luz mayor. Yo quiero decirte que es bien importante porque aquí nos va dando una secuencia de cosas, de instrucciones para poder fructificar, ¿sí? Te está hablando de todo lo que puede venir y voy a seguir adelante porque es bien importante. Dice, aférrate a tu fe. Está hablando, va a haber una lucha. Va a haber alguien que te va a apartar de la fe. El temor es una de las cosas que te aparta de la fe, ¿sí? Y el cansancio y todas esas cosas que les comenté. Pero ahora voy a ir a otro versículo, primero de Timoteo 6:20, dice así, Timoteo. Y cuando digo Timoteo, te estoy diciendo ponle tu nombre, Lorena, Juan, Pedro, Jorge, Claudia, ponle tu nombre. Y dice aquí, Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento,
¿Qué quiere decir? Va a haber personas que se te van a enfrentar, pero más que nada te está diciendo, pon tu nombre, Lorena, Claudia. Dice aquí, pon tu nombre en este versículo. Dios te ha confiado tu esposo, tu esposa, hijos, familia y familia espiritual. Cuídalos, cuídalos, porque cuida bien de lo que te ha confiado. Entonces, ¿qué es? Tu familia espiritual, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Cuídalos porque Dios te los ha confiado. Y luego dice aquí, pues dice aquí, evita discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con los que se oponen a ti, porque muchos serán los de tu propia casa. Y yo cuando aquí les hablo, cuídalos, cuídalos sobre todos sus corazones, porque de esos corazones saldrá vida o muerte. Que de ti o de mí no dependa eso. Sí, que de mí, de ti y de mí no quede hacer lo que nos enseña la palabra del Señor. Y por el amor de Dios que mora en nosotros, lo vamos a hacer, porque Él nos da el querer como el hacer su buena voluntad. Obedecer esto nos llevará a fructificar y no disminuir nuestra carrera en Cristo y su asignación trayéndonos mayor gozo, alegría en el corazón. No te digo que será fácil, pero Dios te da la fortaleza y la valentía, la sabiduría para hacerlo, porque Él ve que quieres agradarle, que quieres hacer su voluntad. Entonces tenemos que cuidar, como dice, cuida bien lo que se te ha confiado y evita discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, porque muchos se creen que tienen conocimiento y creen saber más, que quieren derribar con argumentos la palabra que es verdad, porque se han creído que saben mucho. Pero Dios dice, no discutas. Debemos saber, yo quiero decirte que debemos saber tú y yo que aunque Dios nos envía a dar el mensaje, muchos se nos opondrán y no debe de haber contiendas por causa del evangelio. Esto es por decisión propia y no por obligación. O sea, tú no puedes obligar a alguien que crea o piense o sienta o acepte el evangelio. Tú tienes que darlo, pero eso se encarga Dios. Él se encarga, Dios te deslinda de la sangre de esas personas en caso de que ellos se pierdan, porque tú hablaste. Tú diste el mensaje, ya es la decisión de esas personas, ¿sí? Entonces, esto no es por obligación, es una decisión y Dios no obliga a nadie. Entonces, en Primera de Timoteo 6:3, nueva traducción viviente, dice así: puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Y quiero decirte que hay personas que tienen el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Esto siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos mostrar para ellos mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Hay muchos que ahorita dicen, nada más les quieren sacar el dinero, ¿sí? Pero ellos no entienden los principios bíblicos y aparte de todo te está hablando, hay algo en ellos que se ha corrompido. ¿Por qué? Porque están fuera de la verdad, están fuera de la conexión con Dios y se han dejado corromper por lo que dice el mundo. Cuando estamos en sumisión a Dios es porque hemos permanecido en su palabra, en una relación con el Señor. Y no hablo de perfección, porque eso será cuando seamos levantados para ir a su presencia. Mas, sin embargo, nuestra parte almática se conducirá en incremento a la obediencia, en el respeto y honra de quien vive en nosotros, que es su Espíritu Santo. Y no tendremos en poco el sacrificio de Jesús en la cruz, llevándonos a no disminuir nuestro crecimiento por medio de la conexión por su palabra, ¿sí? Hoy quiero decirte que la sana enseñanza es un modelo formado por la fe. La enseñanza es un modelo formado por la fe y el amor que tenemos en Cristo Jesús. Y tú y yo estamos mostrando si tenemos una sana enseñanza. ¿En qué forma? En la forma en que tenemos fe. ¿En qué tenemos fe? Pregúntate en qué tienes fe. Ahí vas a mostrar en dónde está tu enseñanza, porque hay fe de la buena y hay fe de la mala, ¿eh? Fe para creer en cosas del mundo, cosas vanas, pero fe que viene de lo de Dios, de la palabra de Dios, y que esa permanece, no caduca,
¿sí? Dios en las Escrituras nos advierte que nos guardemos de las falsas enseñanzas que entrarán por el engaño del enemigo, de por los falsos maestros. Y todo tendrá que ver con tu manera de vivir que mostrará por quién estás siendo enseñado o enseñada. Cuidémonos de la levadura porque la poca levadura, dice la palabra, leuda toda la masa, echa a perder toda la masa. Y esto es referente desde que nos permitimos que entre en nuestra mente. Desde ahí empieza la levadura. Y quiero decirte en Hebreos 3:6, nueva traducción viviente, dice así. Pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Esto es poderoso, ¿eh? Somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados. Aquí está implicando echar fuera de nosotros el temor al que nos busca intimidar el enemigo por medio de un diagnóstico, de una imposibilidad, de alguna tribulación, de alguna pérdida, ¿sí? Si todo obra para bien, dice en la palabra, a los hijos de Dios, conforme a su propósito fueron llamados, hay esperanza en Cristo, que lo que Él dijo se cumplirá en el sí y en el amén. Sí, toda aflicción, toda pérdida, toda tribulación, todo diagnóstico, todo lo que estés viviendo, tú tienes que estar confiado en eso, en la fe, en lo que está diciendo la palabra, que está obrando para tu bien. Dios no mandó la enfermedad, pero muchas son consecuencias de nuestras decisiones, de nuestro mal conducirnos en la vida. Muchas veces son circunstancias, ¿verdad?, que llegan o que Dios permite para tratar ciertas áreas de nuestras vidas o en nuestro entorno, más allá de lo que podemos ver. Pero su poder se perfecciona en nuestra debilidad, dice la palabra de Dios. Cada momento que nuestra alma está siendo sometida a una situación que te provoca angustia, dolor, desánimo, opresión, cautividad, encarcelamiento, estarás en una oportunidad de un rompimiento, de algo espiritual que se está rompiendo, que te lleva a una sanidad, una restauración mayor en tu ser interior y que solo lo lograrás de la mano del Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios en ti para hacerte valiente, fuerte y que confíes en Él. En la travesía por ese desierto que te lleva a fructificar y no disminuir el paso. Tú y yo cuando pasamos situaciones de este tipo, va a ser porque nos va a hacer personas con carácter, con fortaleza, para dar testimonio de dónde nos sacó Dios. Cómo Dios se manifestó, como fue en el tiempo antiguo, se sigue manifestando en este tiempo. La autoridad de un hijo de Dios en el ámbito espiritual y natural te la da esos desiertos que has atravesado, esas heridas en las que permitiste que interviniera el Señor al contactar con Él, ¿sí? A través de hablarle, buscar su rostro en medio del dolor y permitir que entrara a ti por medio de su voz audible o por medio de su palabra escrita. Y experimentaste en el tiempo de dolor, experimentaste en ese tiempo de dolor que se fue ese dolor, trajo paz, sanó tus heridas, tus pérdidas, las recuerdas, pero el Señor trajo un bálsamo que suavizó tu dolor, dándote consuelo y una esperanza para la eternidad, porque la esperanza es en la eternidad, donde todo será nuevo y no habrá muerte, no reinará la muerte, ni la enfermedad, ni habrá llanto, ni dolor, ni hambre, ni necesidad alguno. Y nos reuniremos con nuestro Señor Jesucristo y todos aquellos seres amados que se nos adelantaron, ¿sí? Nos reuniremos con ellos. ¿Por qué? Porque confiamos en su gracia, que fueron salvos y los veremos de nuevo. Entonces, seamos adoradores a Dios con nuestra forma de vivir la vida de Dios, nuestra forma de vivir, ¿verdad? La vida y a Dios, que a Dios le agrada. Y busca adoradores en espíritu y en verdad, dice su palabra. ¿Y cómo lo podemos hacer? El alma y el espíritu pertenecen a Dios, así que se alimentan de lo divino, del reino de Dios, se alimentan de lo que viene de Él, de su reino. Y no es tangible y se nutre y se fortalece y se desarrolla solo de lo divino, que es la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, la comunicación del corazón con Dios. Entonces tu alma, que es la mente, emociones y voluntad, estarán alineándose en la verdad de la palabra que es en Cristo Jesús. Y estarás dando fruto bueno para que coman otros de un buen árbol
y no disminuirás tu paso, sino que quedarás cada día más y más de Dios. Eso te lo puedo asegurar. Eso te lo puedo asegurar. Así que tú fructifica. Te di varios pasos aquí para seguir cómo fructificar. Tiene que ver con el alma, tiene que ver con esa parte, cómo percibes, cómo piensas, cómo sientes, cómo te permites pensar y sentir y hacer. Tiene que entrar allí el que te domine, el que te guíe, el que te fortalezca y te haga fructificar en todo aquello que Él te llamó a hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendito seas, Padre eterno, por tu amor inagotable, por darnos guía, dirección, consuelo, paz en medio de las adversidades de este mundo, porque nunca nos dejas y nadie nos separa de tu amor. Hoy te damos gracias porque tu Espíritu en nosotros nos alienta y fortalece, dándonos valentía para hacer morir a nosotros la vieja naturaleza. Hoy te damos gracias por conducirnos en la luz de tu palabra que es vida y salud a nuestro cuerpo. Gracias por lo que hizo tu palabra en cada uno de mis hermanos que escucharon este mensaje. Te pido que les lleves esa semilla en buena tierra que dé vida y que den frutos al 30, al 60, al 100%, Señor, para tu gloria y para tu honra. Te lo pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Hoy los cubro con la sangre de Cristo. Bendiciones. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.